Profesor, muy buenos días. En esta ocasión le vamos a presentar el proyecto realizado por mi persona, Guayasamín Josué, junto con mis compañeros, el señor Wilson Jacome y el señor Kevin López. Le vamos a presentar a continuación el modelo transitorio del generador sincrónico. Como primer punto tenemos determinar la representación en espacios de estado del modelo transitorio del generador sincrónico. Para empezar a hacer este modelo necesitamos partir del modelo convencional del generador sincrónico, del modelo completo. En sí podemos nosotros observar que tenemos 14 ecuaciones en las cuales se van a dividir 7 para el comportamiento dinámico del voltaje del generador y 7 ecuaciones adicionales que describen el comportamiento dinámico, en este caso, de las concatenaciones de flujo, que son básicamente generadas por las inductancias dentro del mismo generador. Esto aplicando conocimientos previos como la transformada de Park para definir ejes de cuadratura y eje directo. Entonces empezamos con el modelo básico y completo. Definimos primero el estado estable, el cual va a tener ciertas restricciones, por lo cual no considera el devanado de amortiguamiento. Es por eso que las variaciones que podemos observar son completamente cero. Es por ello que saltamos del punto de estado estable al transitorio, que de igual manera va a tener ciertas restricciones que sus variaciones van a ser cero, como se pueden observar, tanto para el eje D y como para el eje Q, en las cuales básicamente se deducen las inductancias. Esto también se puede realizar mediante los equivalentes circuitos que se pueden observar en la figura 1 y las ecuaciones de voltaje que se pueden observar en la figura 2. En sí se hace un poquito de mención también el estado subtransitorio, que básicamente es hacer el mismo proceso del estado transitorio, pero tomando en consideraciones que aquí ya se involucra el devanado de amortiguamiento. Es por eso que sus variaciones y sus corrientes, adicionalmente sus concatenaciones de flujo, son diferentes de cero. También se involucran las constantes de tiempo, que son parámetros necesarios para definir en qué momento sucede el estado subtransitorio, transitorio y estado estable. Aunque en estado estable se considera todo el tiempo. Esto, como se puede observar, hay constantes de tiempo para circuito abierto, cortocircuito, y también se menciona la constante de tiempo del armadura. Ahora, todo el modelo anterior fue el básico y el completo, pero ahora se presenta el estado transitorio, pero de manera simplificada, que es el que se utilizará para realizar el espacio de estado del modelo transitorio. Como se puede observar, se tienen ecuaciones de voltaje, concatenaciones de flujo y corrientes tanto para el eje D anteriormente presentado, actualmente el eje Q, también ecuaciones de voltaje que son muy importantes y las constantes de tiempo que anteriormente ya se explicaron, que por qué son necesarias. También se determina la parte mecánica, que son las ecuaciones del torque y el rotor. Se puede observar ahora el modelo en espacio de estados, pero del modelo convencional, que en un inicio se presentaron las ecuaciones que son 14, y es por ello que las dimensiones de nuestras matrices van a ser de 9 por 9, tanto para A, B, C y D. Ahora se saca el modelo, aquí está un poco más explicado paso a paso cómo se llega al modelo transitorio y se justifica estas ecuaciones que son las que hemos deducido y se justifican con el libro de la dinámica de máquinas. Ahora el modelo en espacio de estados, pero del modelo transitorio. Como se puede observar, las dimensiones se reducen, son de 6 por 6, ya que no se consideran ciertas cosas por ser el estado transitorio. Y se agregan matrices, la matriz G, que relaciona el torque, pero dado por las concatenaciones de flujo y de voltaje, y en este caso la matriz H, concatenaciones de flujo y corrientes a su vez en esta ocasión. Buenas noches con todos. Yo les voy a explicar básicamente cómo calcular las condiciones iniciales de las variables del modelo transitorio generador y la comparación de los resultados entre el modelo del generador del 6x6 que explicó mi compañero y el otro modelo, el modelo convencional. Bueno, vamos a comenzar básicamente por el cálculo de los valores iniciales. Como primer punto, nosotros nos tenemos que definir valores iniciales para que arranque nuestro generador. En este caso, en el instante t igual a cero. Tenemos los datos del generador, que básicamente es una potencia aparente de 920,35 megavolt amperios. Esto equivale a 1 por unidad. Un voltaje de 18 kilovoltios, que es 1 por unidad. Factor de potencia de 0,9, el cual se transformará en un ángulo alfa de 25,95.
Bueno, en este caso también tenemos una X de eje directo que será 1.790, una X del eje de cuadratura que será 1.660, una resistencia del estator que será 0.0048, una X de prima que será 0.355, una XQ prima que será 0.570. Bueno, también tenemos una corriente que esta será 1 con ángulo de 25.85. Ahora, para nosotros calcular los datos necesitamos el ángulo delta, por lo cual nosotros usaremos el circuito equivalente para sacar EQS y en base a ese ángulo, mediante relaciones trigonométricas, como se puede observar en el cálculo, con la tangente de la -1 del ángulo del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, calcularemos el ángulo en grados y se transformará posteriormente a radianes, tal y como se puede observar en la diapositiva. Puedes seguirle, siguiente diapositiva. Bueno, nosotros también podemos descomponer mediante este ángulo delta el voltaje en voltaje de eje directo y voltaje de eje de cuadratura, igual las corrientes en la corriente del eje directo y la corriente del eje de cuadratura, con la variación de que en este caso será la I por el seno de alfa más delta y I por el coseno de alfa más delta. O sea, se le suma el ángulo alfa. Y como se puede observar, tenemos los resultados. En estado estable también tenemos que las concatenaciones de flujo derivado son igual a cero y que la velocidad es igual a 1. Entonces nosotros tenemos que la concatenación de eje directo es igual a la resistencia de RQ más RSIQ, lo cual reemplazando se puede observar el resultado. Todas las ecuaciones que voy a explicar a continuación se puede ver el resultado ya reemplazando los datos. La concatenación es del eje flujo en Q, se puede observar que es igual a menos RD más RSID y el voltaje del eje de cuadratura primo es igual a la concatenación de flujo de eje de flujo en el eje directo, que esto será más la XD prima por la corriente del eje directo. D prima será igual a menos la concatenación del flujo en el eje de cuadratura. Esto será igual a eso menos XQ prima por la corriente del eje de cuadratura. También podemos definir un EF que es igual a un EQ prima. Esto será más XD menos XD prima y esto por la corriente del eje directo. Y también tenemos una T que será igual a la concatenación es del eje directo y esto por la IQ, o sea, la I del eje de cuadratura, menos las concatenaciones de flujo en el eje Q por la I del eje directo. Reemplazan estos valores en las matrices que se pueden observar abajo. Bueno, no son matrices, sino serían vectores. Los vectores que se pueden mirar abajo ya se puede observar de forma ordenada cómo se han ido obteniendo los resultados. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación voy a comparar los resultados obtenidos en los ítems 1 y 2 con los que se obtienen cuando se usa el modelo dinámico y un modelo convencional. Eh, bueno, acá se puede observar que usamos los datos que básicamente nos dijo el ingeniero que usemos del libro de Chamungun. Reemplazamos estos datos en las fórmulas y fuimos sacando dato por dato los parámetros que básicamente componen las matrices que anteriormente explicó mi compañero Josué. Siguiente, por favor. Ya, bueno, aquí reemplazamos los datos y se puede observar que en el espacio, que cuando resolvemos el espacio de estado estable del modelo transitorio se obtienen las siguientes matrices. Se tiene la A, B, C, D y G y H y básicamente que G es el torque y la H, bueno, es la constante de- de- es la constante que se usa. Bueno, ahora también tenemos el modelo convencional. También calculamos A, B, C, D y C. ABCD, perdón. Y como se puede observar, ahí tenemos los dos ahí ya reemplazados. Bueno, ahora les voy a explicar básicamente la comparativa del por qué complicarnos tanto. O sea, esa es la pregunta general. Ahora, la parte más importante es que hemos hecho un trabajo matemático muy largo, como se puede observar en el ítem 1, y la pregunta que todos nos haríamos es, ¿vale la pena? Comparamos nuestro modelo con el modelo clásico, hay tres diferencias básicamente un poco grandes. Y la primera sería que el tamaño del problema en matemática, o sea, sería el modelo clásico es muy simple, es de segundo orden, solo mira si el rotor acelera o frena, ignora los detalles eléctricos básicamente. Y esto también sería que nuestro modelo es de sexto orden, o sea, de n igual a 6. Nosotros calculamos qué pasa con los flujos magnéticos en cada bobina. Es más difícil de resolver, pero es mucho más completo. También tenemos una geometría de la máquina, una geometría física. El modelo clásico asume que el generador es una fuente ideal detrás de una impedancia, lo que ignora una forma real de rotor. Nuestro modelo usa la transformada de Park completa, lo cual señala la hoja donde dice XD y XQ,
reconociendo que la máquina no es redonda perfecta, sino que tiene polos salientes. XD es diferente que XQ. Si ignoramos esto, estamos calculando mal la posición del rotor, como se puede observar. Al inicio se necesita el ángulo delta, ya que es la posición del rotor. Eh, el realismo básicamente también es otra de los factores claves por los cuales nosotros hemos optado por calcular esto. Por último, es la precisión. El modelo clásico no puede ver cosas como la corriente DC, que aparece cuando hay un cortocircuito, asume que la electricidad cambia instantáneamente. Nuestro modelo, al tener el término no lineal G, que básicamente es el torque, calcula el torque real paso a paso. Vamos los transitorios rápidos que el modelo clásico simplemente borra. En conclusión, para un análisis rápido de estabilidad, el modelo clásico sirve, pero para lo que nos pidieron, que es analizar los transitorios electromagnéticos con precisión, el modelo clásico no es tan útil, porque tiene errores conceptuales graves en esta máquina en específica. En este caso, sí sería obligatorio usar el modelo de sexto orden que hemos implementado. Bueno, por último les vamos a presentar cómo modelamos nosotros nuestro modelo transitorio del generador sincrónico, para lo cual se tomó como ejemplo igualmente el ejemplo anterior del libro de Cheng Moon de la tabla 7.2, la cual, como explicó mi compañero, nos entregaba una velocidad nominal del generador, factor de potencia y voltajes nominales de línea, potencia aparente nominal, reactancias en los ejes de cuadraturas y en el eje directo, al igual que constantes de tiempo transitorias y subtransitorias del eje D y el eje Q. Y por último, una constante de inercia del generador. Entonces, como tratamos de modelar un código muy exacto, entonces procedemos a una sección de cálculos de bases, una sección de cálculos de parámetros de operación y una sección en la cual nosotros obtenemos nuestros parámetros en por unidad. Entonces, dado que en este ejemplo nosotros no tenemos ningún parámetro de operación, asumimos que los que nos dio el ejemplo son con los que está trabajando nuestra máquina sincrónica. Por ende, nuestros voltajes, bueno, nuestros parámetros de MPU quedan en función de los mismos, que sería igual a 1. Una vez ya teniendo nuestros resultados, nuestros parámetros para modelar, representamos el modelo transitorio con la construcción de la matriz A, que es nuestra matriz de vectores de estados, con la cual, y como presentamos anteriormente en las diapositivas mis compañeros, entonces para el elemento A1 procedimos con lo que nosotros obtuvimos con anterioridad y asimismo para cada elemento en el cual nosotros implementamos una matriz A con el elemento en su respectiva fila y columna, dándonos como resultado esta matriz A, que es la misma que obtuvimos con el cálculo manual. También construimos la matriz B, igualmente con la misma modalidad, y dándonos como resultado la matriz B, que es la misma que obtuvimos con anterioridad, y la matriz de torques G para esta parte de la sección, que es la misma que obtuvimos anteriormente, al igual que la construcción de la matriz C, que nos da los valores que obtuvimos con anterioridad, y la construcción de la matriz D, que era prácticamente una matriz de ceros de 4x4, y por último la matriz de torques M, que nos da como resultado esta matriz. Por último, realizamos el cálculo de inicialización con los diferentes parámetros como se presentan en el código, y claramente se puede observar que una vez que calculamos cada valor, obtenemos los mismos parámetros de inicialización del cálculo manual, como las concatenaciones de flujo en el eje 0 del cuadrante Q, son las mismas. Por último, para el cálculo convencional también procedimos a escribir el código para los parámetros faltantes que nos hacían falta para calcular nuestro código. Y por último, podríamos con estos códigos calcular la matriz convencional. Esto sería nuestra intervención por el día de hoy. Muchas gracias.